Ok. El día de hoy les voy a suplicar que abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dios ha redimido el tiempo, son las 3:15, vamos a terminar a las 4:15, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a leer la carta del apóstol Juan, la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, o sea, a Cristo Jesús, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo le voy a invitar a ponerse un momentito de pie nuevamente y hacer una oración conmigo, por favor. Señor, te rogamos que tu palabra hoy sea la que nos bendiga, nos aclare y nos lleve al conocimiento de una gran verdad que es necesario que todo mundo sepa, Señor. Padre, te rogamos que cada persona que escucha esta enseñanza en el CD, cada persona que está aquí presente, Señor, pueda ser tocada por tu Espíritu Santo, Señor, y tú abras los ojos de su corazón. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Toma asiento, por favor. Gracias. Aquí tenemos una lectura maravillosa y el tema de hoy se titula ¿Eres hijo de Dios? El tema de hoy, el título es ¿Eres hijo de Dios? Es una pregunta. La cosa más importante en tu vida entera, es llegar a ser un hijo o una hija de Dios. Ser hijo de Dios es la cosa más importante y más vital para ti y para mí. De ello depende la clase de vida que llevarás en esta tierra y sobre todo depende tu destino final. Ser salvo o estar perdido por la eternidad. Ser justificado o ser condenado por Dios, juez justo y santo. Para los que ya son hijos de Dios, la Biblia dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Wow, ¿te das cuenta? Nada más y nada menos que ser hijos del Creador del universo. Y eso que todavía, dice la Escritura, no se ha manifestado lo que habremos de ser, dice el versículo 2. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué habremos de ser? Dice la Biblia que seremos semejantes a Cristo Jesús. Wow. ¿Puedes imaginarlo? Ahora, también ser hijo o hija de Dios, sin embargo, tiene un precio. El versículo 1 dice, el mundo te va a desconocer. Si vuelves a leer Juan 3:1 dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo te va a despreciar. Y además deberás purificarte a ti mismo día con día, de acuerdo al versículo 3. Todo aquel que tiene la esperanza de llegar a ver a Jesucristo, todo aquel que tiene la esperanza de ser como Él, se va purificando a sí mismo como Él es puro. No se queda estancado, continúa su crecimiento. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Es muy importante esta enseñanza. ¿Qué se necesita para poder ser un hijo de Dios? ¿Cómo sé yo, cómo sabes tú si verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Cómo sé si yo soy un hijo de Dios? ¿Qué cualidades, bendiciones y capacidades tiene un hijo de Dios? Mira, hoy con la ayuda de Dios y su palabra vamos a contestar estas preguntas. La primera, ¿cómo sucede que llegas a ser un hijo de Dios? ¿Cómo pasa
Y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, no a la carta de Juan, ahora al Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 9, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 9. Tomen su ejemplar de la palabra del Señor y vayan hasta el Evangelio de Juan. Y en cualquier Biblia, de cualquier edición, va a decir algo como esto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando del Verbo de Dios, o sea, de Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos y amigos, una de las mentiras más grandes de las religiones populares es hacernos creer que todos somos hijos de Dios y que por eso debemos portarnos bien. El que se porta mal, dicen, es un mal hijo o un malcriado. Y esa es una gran mentira. De acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, todos somos criaturas de Dios, nuestro Creador, todos, pero no somos sus hijos. Hasta que recibimos, como dice el versículo 12, hasta que recibimos y creemos en el Verbo de Dios, esto es, en Jesucristo, el Hijo de Dios, con H mayúscula, el Hijo de Dios. Continúa diciendo Juan 1:13, que estos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón o mujer, sino de Dios. Estos hijos son engendrados por voluntad directamente del Padre de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, aquí la palabra nos habla de ser engendrados, o sea, procreados. Nos habla de ser concebidos y de ser dados a luz. En otras palabras, la Biblia le llama nacer de Dios. Necesitamos nacer de Dios para ser hijos de Dios. Uno de los hombres más religiosos y aparentemente más justos y piadosos vino una tarde, una noche, a hablar con el Señor Jesús. Si quieres acompañarme al capítulo 3, dale la vuelta a la página y vas a encontrar en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 2, en el versículo 1, la siguiente narración. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Un principal entre los judíos, era una persona ilustre. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche, para que nadie lo viera, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Antes de que Jesús pudiera responder a su halago, inmediatamente le dice las siguientes palabras. Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para el Señor Jesús, la religión de Nicodemo, la buena justicia de Nicodemo, el buena gente que era Nicodemo, no era suficiente para entrar al reino de Dios. No era suficiente para ver la vida eterna. Era necesario nacer de nuevo. Sigamos leyendo verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí una palabra clave: es necesario, es indispensable nacer de nuevo.
En el verso 6, el Señor nos explica que este nuevo nacimiento es del Espíritu, dice con mayúscula, del Espíritu Santo. O sea, que se efectúa por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. O sea, lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu con minúscula es. ¿Qué es lo que nace? Nace un nuevo espíritu. ¿De quién nace? Nace del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es la matriz, hermano. El Espíritu de Dios es como el útero de donde renace el recién convertido, el que recibe a Jesucristo y cree en Él. Juan 1:12. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? La respuesta es esta: es necesario que volvamos a nacer de agua y nacer del Espíritu. Llegamos a ser hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, brother. Pero nacer de agua y del Espíritu, ¿qué significa eso? ¿Cómo? No entendí, Jesús. Una interpretación tradicional es que se necesitan tener dos nacimientos. Durante años la gente ha pensado que la interpretación de esto es esto: que uno debe nacer naturalmente y espiritualmente. El natural, el nacimiento natural y el espiritual. Nacer del líquido amniótico, o sea, agua, y del espíritu, nacimiento espiritual. Pero hermanos, recordemos a quién le estaba hablando el Señor Jesús. ¿A quién le estaba hablando? A un judío, a un fariseo, casi un rabino, grandemente instruido en la religión judía. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí, nacer del agua, en realidad, brother, nos está hablando de un nuevo bautismo. ¿Cómo es eso? Recuerden que desde tiempos antiguos, cuando tú seguías a un maestro como tu Señor, eras bautizado en su nombre, haciéndote así su discípulo. Así que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: es necesario reconocer a un nuevo maestro. Es necesario que tengas un nuevo Señor, o sea, un nuevo bautismo, nacer del agua. Por eso Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Que a poco me tengo que volver a meter al vientre de su madre? Hermanos, no crean que Nicodemo era tontito. Obviamente que él sabía que no estaba hablando Jesús literalmente. Y cuando Nicodemo dijo: ¿a poco me puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Lo que estaba diciendo es: ¿cómo se te ocurre, Jesús, yo que tengo años de estudiar la Biblia, la ley, el Torá y todo esto, cómo se te ocurre que yo pueda echar todo a la basura y volver a empezar de nuevo? Y es lo que Jesús le dijo: tú necesitas volver a empezar de nuevo. La religión que has heredado no te alcanza, no puedes continuar. Tú necesitas volver a nacer, y eso significaba nacer del agua, tener un nuevo bautismo. Cuando tú y yo nos bautizamos, estamos reconociendo a un nuevo Señor y que nosotros somos sus discípulos. ¿Me explico? Necesitas rendirte a un nuevo Señor y necesitas enterrar la religiosidad y creencias viejas, dejando que el Espíritu de Dios haga vivir tu espíritu, dándote nueva vida. Mira, no lo busques, pero primera de Pedro 1:23, el apóstol Pedro lo dice así: siendo renacidos, nuevo nacimiento, no de una simiente que se corrompe, corruptible, sino de una incorruptible que no se echa a perder, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pablo en Colosenses 2:13 dijo, si quieres apuntar la cita solamente, dice: y a ustedes, estando muertos en pecados, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, una nueva vida y vida en abundancia. Tú y yo, para llegar a ser hijos e hijas de Dios, necesitamos volver a nacer, necesitamos una nueva vida. Nacer del agua significa, por tanto, tener un nuevo Señor. Y nacer del Espíritu implica el cambio y la transformación que el Espíritu Santo provoca en ti, dándote un nuevo corazón. Eso es lo que pasa cuando naces de nuevo. Entonces, ¿qué se necesita entonces para nacer de nuevo? Escúchame bien: se necesita arrepentirse de tu vida pecaminosa. Se necesita rendirte al señorío de Cristo, o sea, nueva agua, un nuevo bautismo, un nuevo maestro, y ser también vivificado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa Juan 1:12. Repito, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron,
¿Cómo? Como Señor. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Le recibieron? Sí, recibirle como tu nuevo Señor. No nada más recibirle como, sí, Señor, pásale, bienvenido, pásale. No, recibirle en agua nueva, en bautismo nuevo, señorío. Y siguiente, a los que creen. Quiero que me acompañes rápidamente a Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Qué significa creer en su nombre? Porque dijo, otra vez, mientras tú lo buscas te voy a leer, mas a todos los que le recibieron, ya vimos que implica recibirle como nuevo Señor. Y a los que creen en su nombre, ¿de qué se trata? Si yo creo en Dios, dirás tú, yo creo en Dios. Mira, vamos a leer Romanos 10, versículo 8 en adelante. ¿Ya lo tienes? Dice, ¿mas qué dice la palabra? Está hablando de una cita del Antiguo Testamento. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hay dos lugares donde está la palabra para que tú seas salva, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, 2 puntos, y ponle mucha atención porque mira lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí está resumido cómo puedes ser hijo de Dios. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nacer del agua. ¿Lo estás relacionando? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, para justicia. Con el corazón se cree, ¿para qué? Para ser justificado, para tener la justicia delante de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Para ser salvo, para ser justificado, hay que creer con el corazón, no con la mente. Muchos de los que asisten a una iglesia y tienen una religión, creen en Jesús con su mente. Creen que Él existió históricamente, pero esa clase de creencia, fíjate que no salva. Tú debes aprender a creer con el corazón. Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Cuándo? En el día del juicio. En el día del juicio tú no vas a ser avergonzado. Todo aquel que tuviere la revelación de que Jesús es el Señor, es lo que está diciendo. Todo aquel, repito, que tuviera la revelación de que Jesús es el Señor, Él es Dios hecho carne, que se le revele que Jesús no es un hombre cualquiera, no es un profeta, no es un líder religioso, es Dios manifestado en carne, y pusiere su fe en su sacrificio, su muerte y su resurrección, será salvo. Hay que creer con el nuevo corazón que el Espíritu Santo te da al nacer otra vez. O sea, como hemos estudiado, al regenerarte. Apunta esta cita, Tito 3:5. Tito 3:5 es una cita impresionante. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie puede ser salvo por buenas obras, por portarse bien. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate cómo nos salvó. Cuando nos hizo nuevas criaturas, cuando nos hizo nacer de nuevo, la renovación, la regeneración del Espíritu Santo, lavamiento. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Lavamiento, limpieza, novedad de vida. ¿Me estoy comunicando? Sí, amén. Punto número 4. Ahora bien, ¿cómo es ese nuevo nacimiento? Vamos a releer, por favor, Juan 3, pero ahora desde el versículo 3. Vamos otra vez, regresa por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3 al 7. Vamos rápidamente. San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego leamos el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Repite eso, nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Hermano, en este pasaje, en esta porción de la Escritura encontramos las maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo y aprendemos que es aquí donde convertirse es nacer por segunda vez. ¿Qué sucede cuando alguien dice yo me he convertido en un seguidor, en un discípulo de Cristo que ha nacido por segunda vez? El nuevo nacimiento tiene varias características. Hermano, es algo radical. Número 1. Cuando somos engendrados y nacemos, comenzamos realmente a existir, a vivir en el reino natural, y desde entonces ya nada es lo mismo para nosotros por siempre. Se junta el espermatozoide, se junta el óvulo, empiezas a ser concebido, eres concebido, empiezas a crecer, naces. Desde ese momento toda tu vida cambia para siempre. Así también es en el reino de Dios, en el reino espiritual. Es algo radical. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a existir y a vivir en el mundo espiritual. Y para toda la eternidad nada será igual para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Ser nacido de nuevo es comenzar a existir para Dios. En resumen, el nuevo nacimiento, escúchame, no es algo que añadimos a nuestras vidas. Es vida. Repito, no es algo que le agregamos a nuestra existencia. Es la vida misma, comenzar a vivir. En otras palabras, ser nacido de nuevo no es obtener algo que no teníamos antes. Ya lo hemos estudiado, es convertirse en algo que nunca fuimos. Es llegar a ser nuevos, algo que nunca fuimos. No es tener algo que nunca habíamos tenido, es ser algo que nunca fuimos, nuevas criaturas. Es el principio y la raíz de todo cristiano. Si esta raíz no está en ti, no esperes ver frutos de cristiano en tu vida. Por eso hay muchos que llenan las iglesias y continúan por años viviendo en la misma manera, pensando de la misma manera, actuando de la misma manera, dando el mismo fruto, porque su raíz no ha sido transformada. ¿Cómo esperamos los líderes cristianos que las personas sean discipuladas y cambien sus hogares, su manera de pensar, si no han nacido de nuevo? No han tenido esa experiencia, solamente tienen una hermosa religión como Nicodemo. Y vaya que Nicodemo no era cualquier creyente, no era un judío profesante que nada más decía pero no practicaba. Nicodemo llevaba al pie de la letra toda su religión. Era una de las personas más justas y aparentemente más santas y piadosas. Inmediatamente Jesucristo le dijo: espérame, Nicodemo, no te alcanza todo eso. Necesitas volver a nacer del agua, un nuevo Señor, del Espíritu, regeneración espiritual. El nuevo nacimiento es algo real, no solamente es algo radical, es algo real. No es como un nacimiento. No creas que Cristo puso esto como una figura para que tú pudieras entender. No es como un nacimiento, es un nacimiento. Lo que es nacido de la carne, dice el verso 6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es un hecho espiritual. No es una alegoría, es un acto que ocurre verídicamente. El nuevo nacimiento es un verdadero nacimiento. Del mismo modo que algo carnal nace en el nacimiento físico, así también algo espiritual nace en el nacimiento espiritual. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es como nos convertimos en hijos de Dios. Por favor, vamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 3. Deja siempre dos señaladores, uno en Primera de Juan y otro en Juan. Pero vamos nuevamente a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, pero ahora vamos al versículo 6. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, en Cristo Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero dice el verso 8, pon atención, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, versículo 9, primera de Juan 3:9 estoy leyendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo sé, mi brother, yo sé, mi amigo, que al predicar esta verdad mucha gente se siente ofendida. ¿Qué? Me dicen algunos. ¿Entonces soy hija del diablo? Mira, Jesucristo y los apóstoles declararon que sí, que solo hay dos clases de personas: los hijos de Dios y las criaturas de Dios no regeneradas, no convertidas, o sea, los hijos del diablo. Hermano, durante muchos años la religión nos ha engañado. Los pastores, los padres, los sacerdotes, los predicadores no nos han explicado, no nos han encarado con esta realidad espiritual. ¿Por qué? Porque no conocen en verdad qué es el evangelio, bro. No han estudiado el mensaje de Jesucristo y lo que la Biblia realmente enseña. Muchos de esos líderes, ¿saben qué? Tampoco han nacido de nuevo. Están convencidos intelectualmente, pero no están convertidos en nuevas criaturas por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que muchos, y eso es lo que me espanta, muchos en aquel día dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos misiones, en tu nombre fuimos, convertimos, bautizamos, en tu nombre dimos la hostia, en tu nombre hicimos tantas cosas, unos hasta milagros hicieron en el nombre de Jesús. Y el Señor les va a decir: no los conozco, hacedores de maldad. Nunca nacieron de nuevo, y sus buenas obras, aún en mi nombre, no son suficientes. El Señor Jesús lo quisieron apedrear, hermano, solo por decir esta verdad. Y yo sé que muchos se van a sentir ofendidos con este mensaje, porque durante la historia así ha sucedido. Leámoslo. Vamos a Juan, el capítulo 8, al Evangelio de Juan 8. Rápidamente vamos a Juan capítulo 8, versículo 38. Estamos hablando de que la Biblia declara que claramente que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Juan 8:38, y lo voy a leer fluidamente para no detenerme mucho, porque queremos terminar a tiempo. Juan 8:38 dice así: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: híjole, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, o sea, no somos bastardos. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: miren, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de
Dios. Wow. Si tú vas al versículo 59, mira la reacción. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Yo le pedí a todos los sugieres que escondieran todas las piedras el día de hoy. Así que no busques debajo de tus pies, no hay piedras. A lo mejor jitomates, pero piedras no. ¿Sabes? A Jesús lo querían matar. Les ofendió grueso que les dijera: ustedes son hijos del diablo. Hermano, tenemos que encarar esta verdad. Eres hijo de Dios. Has nacido de nuevo, porque de lo contrario tú tienes otro padre y tienes otro destino, y la religión no va a cambiar eso. Regresemos. En este nacimiento es Dios quien nos engendra, hermano. Somos engendrados de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, la acabamos de leer en Primera de Juan, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan nos dice que la simiente, ¿sabes qué palabra es en el original? Esperma. La simiente es esperma. Hermano, no solamente Dios te recibe, te adopta. Yo sé que en la Biblia está una figura que somos adoptados por el Señor, pero esa es una figura completamente diferente, hablando de la diferencia entre los hijos de Israel, que eran hijos legítimos, por así decirlo, y los que no éramos de Israel, los gentiles, que fuimos adoptados. Pero esa es una figura. No solo somos adoptados, porque el que es adoptado no es hijo biológico del que lo adoptó. ¿Sabes? No solo nos recibe el Señor, sino que también nos transforma, pone sus genes en nosotros, nos hace sus hijos. Por eso dice aquí la Biblia: la simiente de Dios permanece. La nueva naturaleza, el esperma, literalmente en el original dice: el esperma de Dios permanece en aquellos quienes han sido nacidos de Dios. En las palabras de Pedro, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, te pareces a tu Padre Celestial. Él te ha dado sus mismas características. La realidad del nacimiento nuevo tiene tremendas implicaciones. Primero, nos muestra, escúchame bien, que un verdadero cristiano no vive en el pecado. Juan nos dice en el versículo anterior citado que un cristiano no puede pecar. La traducción es: no puede estar practicando y viviendo en el pecado. No es que no peque, todo cristiano peca, pero un verdadero hijo de Dios ya no vive en el pecado, ya no está practicando el pecado. La razón por la cual un cristiano no puede pecar se origina, ¿dónde crees? En su nuevo nacimiento, en la nueva naturaleza, la naturaleza divina que reside en él internamente. Todo aquel que es nacido de Dios, léelo conmigo, vamos a verlo. Primera de Juan, regresa a Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3. Todo aquel, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. El cristiano tiene la naturaleza de Dios en él y por consiguiente, escúchame, no soporta vivir de la forma que antes vivía. Todo verdadero creyente que trata de volver a su vida anterior va a encontrar que no puede hacerlo. Yo conozco personas que han intentado abandonarlo todo por una desilusión, por una división de iglesia, por una separación, por el mal testimonio de uno de los líderes cristianos o religiosos, por los errores de un pastor. Pero quiero decirte que no lo pueden hacer, no lo pueden lograr, no lo pueden hacer. ¿Sabes? Cuando tratan de volver a su vida anterior, encuentran que nomás no pueden. El pecado está en contra de su nueva naturaleza. ¿Y sabes qué? Lo odian. Antes lo amaban, antes lo acariciaban, pero ahora sientes una aversión sobrenatural. Lo que antes te gustaba, no te gusta más. Segundo, la realidad del nuevo nacimiento, aprendemos que todo verdadero cristiano debería verse a sí mismo, pensar de sí mismo como algo diferente. El cristiano ya no es un pecador.
La Biblia dice que es una persona apartada para Dios, o sea, un santo. Nuevamente, esto no quiere decir que el cristiano nunca peca, porque a veces la gente piensa que ser santo es ser perfecto sin ningún error. No, santo significa apartado para Dios, escogido, con una nueva naturaleza. A veces gente piensa que el cristiano nunca va a pecar, o que su carne no le atrae el pecado. Déjame decirte que la carne que todavía vemos nosotros le atrae, le seduce, le llama la atención el pecado, y siempre va a ser así. Pero su verdadera naturaleza, o sea, lo que es en su interior, en su ser profundo, ¿sabes qué? Esa naturaleza ama a Dios y ama la santidad de Dios. El hecho es que todo verdadero cristiano se siente miserable, se siente entristecido cuando peca el verdadero cristiano. Por eso yo te pregunto, cuando tú caes en pecado, ¿te entristeces? Cuando tú caes en pecado, ¿te sientes miserable? ¿Avergonzado? ¿Sabes por qué se siente miserable el Hijo de Dios? Precisamente porque su verdadera naturaleza ama la santidad, no quiere fallarle a Dios. Así que, amado santo, amada santa que estás aquí, no dejes que el diablo te diga que eres malo y que como cristiano no sirves para nada, que no vales nada. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, santo y amado, dice su palabra a sus ojos. Colosenses 3:12. Su propia naturaleza, su simiente vive en ti, y tú llevas el parecido de la familia. Hay gente que dice, ¿seré hijo de mis papás? No me parezco. Mira, veo las fotos y yo no me parezco. ¿Qué tal si fue algo? A lo mejor ni soy hijo de mi papá, o no sé, a veces hasta ni de la mamá decimos. Nos cambiaron en el hospital. ¿Sabes? No, tú tienes el parecido de la familia de Dios. El nuevo nacimiento es realmente un nacimiento real. Aleluya. Amén. Pero quiero agregar algo más importante. Escúchame bien esto. El nuevo nacimiento es algo soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de mi voluntad, depende básicamente de la voluntad de Dios, no de la voluntad de un hombre. Todos los que han nacido de nuevo, dice la Biblia, ya lo leímos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, que alguien dijo, bueno, pues yo quiero ser hijo de Dios, se acabó y punto, lo voy a hacer. No, ni de voluntad de algún varón, sino de la voluntad de Dios. El Señor Jesús clarifica esto en el versículo 8. Vamos a leer Juan 3:8, rápidamente, otra vez. Te dije que dejes dos deditos, ¿verdad? Uno en Juan y otro en primera de Juan. Juan 3, mira lo que dice el verso 8, lo voy a leer. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. Escúchame, ningún hombre puede dirigir el viento. Ningún hombre puede controlar el viento o puede parar el viento. No conozco a nadie que lo pueda hacer. Así también el Espíritu de Dios sopla donde Él quiere. Esto significa que la persona más improbable puede ser salva. Escúchame, ni el corazón más duro, ni la voluntad más testaruda y tonta puede impedir al viento del Espíritu Santo soplar. ¿Te acuerdas de Saulo? Si había una persona que cualquiera hubiera dicho, este no se salva por nada, era el matacristianos, Saulo de Tarso. Una persona de veras mala, perversa. Pidió cartas para seguir persiguiendo a los que se decían seguidores del tal Jesucristo, del tal Mesías. Cualquiera hubiera dicho, este es un caso perdido, este se va al infierno con todo y zapatos. Pues dice el versículo, el viento sopla de donde quiere, y él decidió escoger a Saulo y convertirlo en uno de los principales y el más grande cristiano de todos los tiempos, el apóstol Pablo. El nuevo nacimiento es siempre un trabajo soberano de Dios, porque dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Alguna vez te vas a preguntar, ¿por qué yo soy un cristiano y mi vecino no? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué yo soy cristiano y el que vive al lado de mí no lo es? Bueno, hay solo dos posibilidades. O la explicación cae en el hombre, o sea que yo fui más receptivo, yo no tenía un corazón tan duro como él,
¿Yo busqué a Dios por mi propia iniciativa? ¿O la explicación ya se recae en Dios? Él eligió soplar por su espíritu, ablandando el corazón endurecido y haciéndome receptivo a su llamado. ¿Sabes? La Biblia dice claramente que esta última alternativa es la correcta, porque dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, dice Romanos 9, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de ti, no depende de mí, depende de Dios quien tiene misericordia. En nuestro estado natural, ¿sabes? Naturalmente no hay quien busque a Dios. No conozco personas mundanas que anden buscando a Dios. Cuando tú no eres un hijo de Dios, un nacido de nuevo, tú no andas buscando música cristiana. Tú no andas buscando una Biblia para leer. Tú no andas buscando a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice la Biblia, aún estando nosotros muertos en pecado, ciegos, completamente apartados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la Biblia dice: por gracia somos salvos. Amén. La única razón por la cual somos cristianos es porque el viento de Dios soberanamente sopló en mi corazón y en el tuyo. Yo no tenía la menor idea ese día, Viernes Santo, hace 33 años, Viernes Santo, de que ese día yo iba a ser una nueva criatura. Yo no tenía idea que ese día iba a dormir una persona, iba a amanecer otra persona al día siguiente. Yo no lo había planeado, yo no buscaba a Dios. Dios no estaba en mis pensamientos. Yo fui invitado a una película con palomitas y soda y me encontré a Cristo Jesús. Más bien, Él me encontró a mí. Él ablandó mi corazón. El viento de Dios decidió soplar no solo sobre mí, sino sobre la mayoría de los jóvenes y adultos que estábamos en ese lugar. Quiero decirte que de los que yo conozco y tengo todavía contacto con ellos, todos son siervos de Dios, absolutamente todos ellos. Algo sucedió ese día, bendito día. Pero también dice el versículo 8, nos da a entender que el nuevo nacimiento se conoce, así como la porra, se ve, se siente. Jesucristo está presente. Cuando tú eres un nacido de nuevo, se ve, se siente la presencia de Cristo. Siempre se conoce el trabajo del Espíritu Santo en la regeneración, porque mira, dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Oyes su sonido. El viento siempre tiene movimiento, hermano. Siempre trae vida, energía, sonido. Este movimiento puede venir de dos formas: como una brisa suave. ¿Has visto las hojas de un árbol cuando está el árbol y de repente se mueven así poquito? ¿Qué es eso? Es el viento, es una brisa suave. Pero también has visto a los árboles cómo se inclinan así todos por una ventisca, una brisa más fuerte. Y tú conoces los huracanes y conoces los tornados, ya son cosas más grandes. Pero así es el Espíritu de Dios. El movimiento del Espíritu es evidente por los efectos que produce, hermano. A veces puede soplar suavecito, como la Biblia dice en Hechos, de una mujer lidia, que mientras escuchaba a los apóstoles, dice la Biblia, el Espíritu Santo abrió su corazón. Suavecito, sin muchos, ¿cómo les digo? Sin muchas señales, sin muchos gritos y sombrerazos, sin luces espectaculares. Suavecito, ella abrió el corazón al Evangelio, recibió a los apóstoles y nació una iglesia en su casa. ¿Cómo fue esa brisa? Suavecita, hermano. Hermano, la Biblia también dice que el nuevo nacimiento es algo misterioso. Mas ni sabes, dice el versículo, de dónde viene ni a dónde va. Nuevamente es el misterio. Es algo invariable en todo nuevo cristiano, en todo nuevo nacimiento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es la cosa más sorprendente, brother, porque nosotros no sabemos quién podrá ser el próximo. El Espíritu Santo es una persona y por lo tanto no podemos predecir cómo Él va a obrar. Él tal vez solo salve un alma el día de hoy, uno. O quizá querrá salvar a 3,000 a la vez, como lo hizo el día de Pentecostés. Puede soplar como un viento recio, como un huracán, o puede ser una brisa suave y solo uno entregar a Cristo. Cuando oraban nuestros hermanos por nosotros, yo les agradezco su amor. Hicimos un conteo y aproximadamente somos 100 personas en Manantial de Vida.
99, 100, 101, depende de algunos. Pero la Biblia dice, y pone este ejemplo el Señor Jesús, de un pastor que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se pierde, y él deja las 99 en el redil y va y busca a la oveja perdida. Y dice finalmente la parábola, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan que arrepentirse. Por cada uno de ustedes, Dios quiere hacer una fiesta. El día de hoy, el Señor quiere hacer una gran fiesta en su vida, porque tú no sabes si vas a ser hoy el próximo. Permite al Espíritu Santo soplar en tu vida el día de hoy. Hoy puede haber alguien que me diga, hermano, yo quiero nacer de nuevo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi parte? ¿Sabes cuál es tu parte? Venir a hablar con Jesús, como lo hizo Nicodemo. Nicodemo no se quedó con la duda. Nicodemo fue y entrevistó a nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo como pudo, de noche, para que nadie lo viera, pero aún así se atrevió. Cuando tú escuchas el Evangelio de parte de Jesús, directamente del Señor, con un corazón humilde, y el Espíritu Santo te da entendimiento y comienzas a mirar tu condición, tú necesitas responder. Si escuchas hoy su voz, dice la palabra de Dios, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la Escritura. En la Biblia el Evangelio está por todas partes. Mira de nuevo Primera de Juan 3, pero ahora vete al verso 4. Vamos otra vez, la carta al final de la Biblia. Primera de Juan 3, y con esto casi vamos a cerrar el tema. Primera de Juan, capítulo 3. Dice así en el verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está la primera ilustración del Evangelio. Tú debes saber que el Evangelio comienza de esta manera: tú eres un pecador, has infringido la ley de Dios. Hay un juicio que te está esperando. Hay un juez que es santo, justo y perfecto, y delante de él nadie va a poder ser justificado. La gente necesita reconocer por el Espíritu de Dios que es pecadora y que está alejada de Dios y que es enemiga de Dios, así dice la Biblia. Por eso Dios te pide que te reconcilies con Él. Verso 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí está el Evangelio. El Evangelio es que ese pecado que te separa de Dios, esa condena que pende sobre tu cuello, es tomada por el Hijo de Dios. Y Él vino para quitar, para desaparecer el pecado que te condena, porque Él no cometió pecado y fue la ofrenda perfecta. No hay pecado en Él. Versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y mira el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy tú puedes cambiar de padre. Si tu padre es el diablo, hoy puedes llegar a ser hijo e hija de Dios. Hoy mismo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, para eso vino, para deshacer las obras del diablo. En todas partes de la Biblia está el Evangelio, por un lado y por otro. Ese es el Evangelio que predicamos. Repito, que tú estás condenado y estás perdido. Esa es la mala noticia, pero Evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que Dios está soplando, y está soplando para hacerte entender que a pesar de que tú estás condenado, porque la Biblia dice, precisamente el versículo clave de todo el cristianismo se le fue dicho a Nicodemo, y este es: porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, para que todo aquel que en él crea, porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, que envió a su Hijo, como dice aquí Primera de Juan, para quitar nuestros pecados. Un Hijo santo, no hay pecado en Él, que envió a su Hijo, a primogénito,
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que lo recibe como Señor y cree en su corazón, tenga vida eterna. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo te quiero invitar en este momento a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Si vas manejando, por favor, oríllate, busca la primera salida, para tu auto y cierra tus ojos. ¿Por qué? Porque quiero que dejes de ver a los demás. Deja de ver a los demás para dejar de compararte con ellos, para dejar de juzgarlos. Deja de verte a ti mismo para tratar de justificarte y decir, es que yo no soy tan malo. Por favor, cierra los ojos y mira al Padre sacrificando a su único Hijo por ti. Yo te quiero invitar a que mires al Señor Jesucristo, tomando tu lugar, al Señor Jesucristo pagando lo que a ti te correspondía pagar, para que tú llegaras a ser su hijo, para que todo aquel que en Él cree con su corazón no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Le dijo Jesús a Nicodemo, vida eterna, una nueva naturaleza, viviendo con Dios con toda la eternidad como su hijo, como su hija. Nicodemo, hermano y hermana, amigo que estás escuchando esta grabación, te es necesario nacer de nuevo. Si Dios está soplando en tu corazón, ríndete a Él. Dobla tus rodillas o ven al frente, quiero orar contigo. Hoy puede cambiar toda tu vida. Hoy puedes comenzar algo nuevo. Yo sé que llevas tiempo considerando algunas cosas, pero el Espíritu Santo me dijo que no todo el que está en este lugar tiene una convicción de ser hijo o hija de Dios. Pero hoy, joven, señorita, adulto, quien tú quieras ser, ven a nacer de nuevo. Si tú quieres, yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie todo mundo. Por favor, póngase de pie por un momento, pero cierre sus ojos. Póngase de pie por un momento y cierre sus ojos. Y invite al Señor a soplar sobre Él. Dile, Señor, yo necesito nacer, yo necesito conocerte. Tú puedes venir a Jesús hoy y Él te va a decir las mismas palabras. Si Jesús estuviera aquí presente y tú vinieras a Él, la primera cosa que te diría es, fulano de tal, necesitas nacer de nuevo. Así que pon tu mano en tu corazón. Y si tú reconoces que todavía no eres un hijo de Dios, pero sabes que Dios está hablando a tu corazón, sabes que Dios está hablando a tu espíritu, sabes que Dios está soplando por su Espíritu Santo, no pierdas esta oportunidad. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, para llevarte a su presencia y para que tú puedas ser hecho un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos si eres un hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, yo te invito a doblar tu corazón al Señor. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que dejaron su vida y recibieron a Jesucristo como el nuevo Señor de su vida. Si tú hoy de corazón le dices, Señor, yo creo en ti, yo quiero pedirte que tú seas el nuevo Señor de mi vida, te recibo en mi vida como el dueño, te recibo como el nuevo director de mi vida, me entrego a ti, me humillo delante de ti, Él va a venir. Y si el Espíritu Santo está tocando tu vida, tú vas a creer con el corazón. La Biblia dice, mas con el corazón se cree para salvación, con la boca se confiesa para ser salvo. Si tú confiesas, si tú crees en tu corazón que Cristo es el Mesías, el que Dios el Padre envió para morir en la cruz en tu lugar y pagar el precio por tus pecados, y reconoces que no se quedó en la cruz ni en la tumba, sino que al tercer día resucitó y está vivo, y lo invitas a ser ahora tu Señor, la Biblia te declara con toda seguridad que tú serás salvo. Así que no esperes más, manantial de vida. Este mensaje es para ti, es el inicio de algo nuevo, y vamos a estar hablando del nuevo nacimiento, pero vamos a estar hablando este mes de ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo. Así que yo te invito a orar. No me dejes orando solo, ora conmigo, platica con Dios, habla con Él, ahí donde estás escuchando este mensaje. Si el Señor está soplando a tu corazón, si el Señor está hablando a tu vida, si la palabra de Dios ha tocado tu vida, tú puedes ir a tu casa, tomar tu Biblia católica, abrirla y encontrar la verdad.
No eres hijo de Dios hasta que tú no te rindes al señorío de Cristo y crees con tu corazón, hasta que no eres nacido de nuevo, y eso no lo puedes provocar tú, eso solamente lo provoca el Espíritu de Dios. Y si tú estás sintiendo algo ahí en tu lugar, ahí en tu banca, hermano y hermana, no lo estoy produciendo yo, no es algo psicológico, es algo del Espíritu Santo. Yo voy a pedir a todos los cristianos que oren conmigo y estén orando por este momento, porque Dios me dijo que a partir de este día Él va a empezar a salvar, a consolidar, a convertir a muchos de sus llamados, pero que ahora van a ser no solo llamados, sino escogidos y fieles. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te alabo por cada joven y señorita que hay en este lugar. Yo te doy gracias por cada hombre y mujer, Señor, que ha escuchado tu evangelio. Gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, a mí y a otros de tus hijos en este lugar, Señor, hijos e hijas, predicar tu palabra, y a cualquiera que esté escuchando esta grabación de los servidores, cuando esté escuchando, sea confrontado en su vida, Padre, porque lo que más nos interesa en esta congregación, Señor, no es, Señor, pasar los años juntos como amigos, sino pasar una eternidad con Cristo. Que cada uno de los que está en este lugar sea un hijo y una hija de Dios, que desde el que está poniendo el CD en la parte de atrás, controlando el sonido, hasta el que está exponiendo tu palabra, todos los que estamos aquí trabajando, sentados, escuchando este mensaje, y cualquiera de nuestros amigos al cual le demos esta predicación, Señor, llegue a ser salvo, llegue a ser un hijo y una hija de Dios, para que un día pueda escuchar: venid benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, entren al gozo de su Señor. Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Yo creo, Señor, que a partir de hoy tú vas a hacer algo maravilloso, Señor. Tú eres el que está llamando, tú eres el que está tocando el corazón. Padre, aquí permaneceremos, Señor, el liderazgo un momento, para ver quién, Señor, fue tomado por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por el nuevo nacimiento y por el soplo de tu Espíritu. Espíritu Santo, sopla. Muévete, Señor. Espíritu Santo, muévete, Señor. Trae una fresca unción y una convicción real de quién es un hijo y una hija de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.